Entonces, primera parte de la clase número 17 de macroeconomía. ¿Mm? Vamos a compartir pantalla para volver al apunte de los ciclos económicos y eh, retomar el tema de la oferta a la demanda agregada y los modelos de equilibrio macroeconómico. Así como vimos la clase pasada, los determinantes, repasamos la clase pasada, los determinantes de la demanda agregada, o sea, cuáles podían ser los factores exógenos al nivel general de precios que puedan provocar un desplazamiento de la curva de demanda agregada. Me olvidé de señalar lo que está en el apunte, cuáles son los determinantes de un desplazamiento de la curva de oferta agregada. Porque la curva de oferta agregada, aunque tenga esos tres tramos, un primer tramo, recordemos, horizontal, cuando se está lejos del límite de la producción potencial o límite del pleno empleo, luego un segundo tramo con pendiente positiva y luego un tramo vertical o inelástico cuando se superó el límite de la producción potencial. Si bien la oferta agregada tiene esa forma, tanto para los neoclásicos como para los keynesianos, eh, también puede la curva de oferta agregada desplazarse. Podría desplazarse hacia la derecha y aumentar. O podría, en el largo plazo, podríamos correr ese límite de la producción potencial. Nadie me preguntó si es el límite de la producción potencial donde todos los recursos productivos están empleados en teoría y por lo tanto los empresarios no tienen forma de conseguir más tierra, más capital, más trabajadores, una situación de pleno empleo y no hay forma de aumentar la producción, ¿sí? Me refiero al tramo vertical de la curva de oferta agregada. Nadie me preguntó si esta línea, el límite de la producción potencial, no se puede correr. Y para la teoría neoclásica, en el largo plazo incluso se puede correr. Entonces, rapidito porque esto es fácil. ¿Qué causas pueden generar, por ejemplo, un desplazamiento de la oferta agregada sin correr el límite de la producción potencial? Por ejemplo, un aumento, un desplazamiento hacia la derecha de la curva de oferta agregada, pero sin correr el límite de la producción potencial. Básicamente que le disminuyan los costos de producción a los empresarios. Es similar a lo que vimos en microeconomía. Pero en términos macroeconómicos, esa disminución en los costos de producción de los empresarios se pueden dar por políticas fiscales de subsidios o reducción de impuestos a las empresas. Eso sí les gusta a los liberales. No quieren que el Estado intervenga en la economía, pero que les reduzcan los impuestos o que les pasen subsidios les encanta. Esos no son los verdaderos liberales, chicos. Los verdaderos liberales, en teoría, no quieren que el Estado les dé subsidios, porque no quieren la intervención del Estado para nada. Esos son los verdaderos liberales. Bueno, la cuestión es que una reducción de impuestos o subsidios a las empresas podría reducir los costos a las empresas. Y en segundo término, un tema con el cual están obsesionados siempre los empresarios, especialmente en Argentina, que es la disminución del costo de la mano de obra. Si los salarios disminuyen, y esto Macri lo decía cuando todavía no era presidente, que los salarios tienen que disminuir, porque una disminución del costo salarial implica una reducción de los costos de producción. Y eso podría hacer que se incremente la oferta agregada. Si no es una disminución de los costos laborales, sería una disminución en el costo de la materia prima, de los insumos. Y un aumento de la oferta agregada, pero porque se desplace hacia la derecha todo el límite de la producción potencial, se podría dar porque aparezcan nuevos factores de la producción, si es que están todos empleados, o por avances tecnológicos que hagan que el mismo capital que está disponible permita producir más. ¿Mm? Los avances tecnológicos podrían generar un aumento de la oferta agregada por un desplazamiento en el límite de la producción potencial.
Vamos a repasar los dos modelos de equilibrio macroeconómico. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si hasta ahí no hay preguntas, vamos a repasar los dos modelos de equilibrio macroeconómico, pero con los gráficos no míos, con los dos que están de internet. A ver, siempre cuando graficamos el equilibrio macroeconómico, la oferta agregada tiene primero un tramo horizontal, después una parte con pendiente positiva y luego un tramo vertical. Y recuerden que el tramo vertical o inelástico se da porque se sobrepasó una línea vertical que acá no está dibujada, que sería el límite de la producción potencial o la situación de pleno empleo. Entonces, recordemos que Keynes asegura que las economías nunca se encuentran en una situación de pleno empleo, supuesto con el cual coincido, y que por lo tanto un desplazamiento de la demanda agregada, un incremento de la demanda agregada en este caso, de demanda agregada 0 a demanda agregada 1, sobre el tramo horizontal o con apenas un poquito de pendiente positiva de la oferta agregada, genera como consecuencia un fuerte incremento en el PBI real, y eso disminuye el desempleo, y un nulo o pequeño, acá no sé si lo llegan a ver, habría un muy pequeño incremento en el nivel general de precios. En cambio, en el modelo de equilibrio macroeconómico neoclásico, y ojo que acá la oferta agregada está dibujada en forma vertical porque dibujaron solo el tercer tramo, pero no es que los neoclásicos nieguen la existencia del primer y segundo tramo, ¿de acuerdo? Acá está dibujado el tercer tramo de la oferta agregada porque el modelo neoclásico parte del supuesto de que las economías normalmente se encuentran en una situación de pleno empleo, porque en el largo plazo se van a utilizar todos los factores de la producción y los trabajadores van a aceptar los salarios de equilibrio que determina el mercado y el que quiera trabajar por ese salario va a trabajar. Entonces, si la economía se encuentra en una situación de pleno empleo, ¿qué pasa? Esto es lo que tenemos que analizar, repasemos. Un incremento de la demanda agregada, en este caso de demanda agregada 0 a demanda agregada 1, sobre ese tramo inelástico de la oferta agregada, genera como consecuencia mucha inflación, un fuerte incremento en el nivel general de precios, en este caso de P0 a P1, y pequeño o nulo, como en este caso, incremento del PBI real que se mantiene en IF. Esto va a tener consecuencias en el tema que empezamos ahora, que es el análisis de las teorías sobre la inflación. Porque para los neoclásicos, este gráfico que están viendo explica una de las causas de la inflación y se llama inflación de demanda. Todo incremento de la demanda agregada en una situación de pleno empleo genera una fuerte inflación. Entonces, la causa de la inflación está en el incremento de la demanda agregada, ya sea porque se incrementa en forma desmedida el consumo privado, la inversión o el gasto público. Ahí tienen los liberales para echarle la culpa al Estado por el incremento del gasto público. No hay que incrementar las jubilaciones, no hay que hacer tanta obra pública, el Estado no tiene que, para los liberales, a ver si alguien lo escucha en YouTube y piensa que yo pienso esto, por favor no. Para los liberales, recalco, el Estado no tiene que financiar ni la salud ni la educación pública porque todo eso es gasto y el incremento constante del gasto público genera incrementos en la demanda agregada y un aumento de la demanda agregada es la causa de la inflación. Los que saben que esto de la inflación de demanda
solo es válido si la economía se encontrara en pleno empleo. Pero hay muchos que hablan en la televisión de la inflación de demanda y que todo incremento de la demanda agregada genera inflación, y en realidad no estudiaron mucho de economía y no saben que para que esto sea válido, la economía tendría que estar en pleno empleo, porque como demuestra Keynes, un incremento de la demanda agregada en una época de recesión y alejado del límite de la producción potencial no tiene por qué generar inflación. Entonces, si estamos en una época de recesión, Argentina pasa por demasiadas épocas de recesión. ¿Por qué hay inflación igual? Y le echan la culpa al aumento de la demanda agregada, o vamos a ver en la próxima partecita de la clase a la emisión de dinero. Y estamos viendo en los mismos gráficos que no es que estudiar toda la economía con gráficos, pero acá te sirve para ver que esto de que el aumento de la demanda agregada genera inflación solo es válido en una economía que se encuentra en pleno empleo, ¿se entiende? Entonces, dejo como pregunta, porque lo vamos a analizar, necesitamos los 40 minutos de la próxima parte, si no es que en realidad la inflación en Argentina no es una inflación de demanda, como dicen muchos, tiene otras causas, porque la inflación no tiene una sola causa. Pero antes de entrar a fondo en el tema de la inflación, ¿hay alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿No? Bien. Entonces entramos en la teoría de la inflación, tema que a mí me gusta mucho y que para estudiarla en serio, como vamos a intentar hacerlo nosotros, se necesita saber todo lo que vimos desde el primer día de clase hasta hoy. Entonces, hay un montón de gente opinando sobre la inflación en la televisión que nunca estudió todo lo que estudiamos nosotros. Van a ver que necesitamos aplicar todo lo que vimos. A ver, no hay una sola causa de la inflación. Esto que está acá son títulos. Inflación, la inflación puede ser de demanda, después vamos a reiterar en qué caso hay inflación de demanda, pero es esto que vimos recién hace un ratito, cuando se incrementa la demanda agregada sobre el tramo inelástico de la curva de oferta agregada. Hay quienes sostienen que la inflación está causada por una emisión excesiva de dinero. Otros piensan que cualquier aumento en la emisión de dinero genera inflación. Pero hay otras causas de la inflación que nosotros vamos a analizar y que a veces no aparecen en los videos de YouTube cuando uno busca las explicaciones sobre inflación. Y la única explicación que aparece en los videos de YouTube sobre la inflación es el tema del exceso en la emisión de dinero. Y vamos a demostrar que no es así, que la emisión de dinero, salvo que sea súper excesiva, no tiene por qué generar inflación. Que hay otras causas de la inflación. La inflación de costos, la inflación inercial, la inflación importada, este tema que es muy importante, la inflación por puja distributiva, o la inflación por una estructura demasiado oligopólica como tenemos en Argentina. Inflación de demanda, porque queda solo un minuto y medio y es muy fácil porque ya lo vimos. ¿A qué llamamos inflación de demanda? A aquella que tiene como causa el incremento de la demanda agregada cuando la economía se encuentra sobre el límite de la producción potencial y entonces la oferta agregada, los empresarios no pueden responder con más producción a ese incremento en la demanda agregada. Y las presiones hacen que los precios suban. Podemos explicar la inflación de demanda por medio del gráfico del equilibrio macroeconómico neoclásico. Pero en la próxima parte de la clase
seguimos con las demás causas de la inflación.